endurecer, el No, gobierno entonces tendrá que endurecer. Tú tienes una desgracia, Jacqueline, que el mercado laboral ya no da. Es decir, la construcción, y entonces ya usted ve que ellos son, todos los fruteros son haitianos. Usted ve niños haitianos limpiando vidrios en las esquinas. ¿Qué va a hacer ese niño mañana? ¿Un delincuente? Ese muchacho no va a llegar adulto limpiando vidrio. Algo él va a hacer para sobrevivir. Por ejemplo, ahora en este momento que la construcción se ha deprimido, hay muchísimos haitianos desempleados. ¿Qué están haciendo? Bueno, vendiendo cosas en las esquinas, vendiendo fruta, vendiendo de todo. Usted tiene ya haitianas pidiendo. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre, agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan y de contar con una audiencia así, de gente tan inteligente. Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Muy buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11. Qué bueno que ya es jueves 13 de julio. Como siempre, la invitación a que estén con nosotros en esta mañana. Hoy, además de nuestros comentarios, vamos a tener la participación de la licenciada Farideh Raful, quien es la senadora del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, señores, hay algunas noticias que vamos a comentar y que vamos a comprimir. El tema de Haití, la ONU está de acuerdo, la ONU no es decir, el secretario general de la ONU ha insistido en la necesidad de una fuerza multilateral. Vimos que se reunió el Consejo de Seguridad la semana pasada, que habló muy bien nuestro canciller Roberto Álvarez, que Antonio Guterres, el secretario general, insistió en la fuerza multilateral, pero ningún país levanta la mano y dice, yo estoy dispuesto a encabezarla. Se queda todo el mundo callado. Eso es como cuando el profesor decía, tal y tal cosa, ¿quién responde? Y nadie levantaba la mano. Entonces, eso está pasando en la ONU. Nadie quiere asumir la jefatura de una fuerza multilateral, que es la única forma de que por lo menos se pacifique. Eso es el primer paso, ¿no? Eso ya no resuelve lo de Haití. Lo de Haití es un embrollo muy grande, porque hay que ellos se pongan de acuerdo en un gobierno. Eso es dificilísimo. Junte dos haitianos y va a tener 4 opiniones diferentes. Pero lograron un gobierno legítimo y a ese país hay que inyectarle mucho dinero. Mucho dinero. Hay que inyectarle a Haití, señores. Bueno, hay que inyectarle mucho dinero, muchos rezos, muchas ganas, Ramón, y mucho de todo. A mí me apena muchísimo la situación de Haití. Dice la representante especial de la ONU para Haití, María Isabel Salvador, que hace ya un año que el propio Haití pidió a las Naciones Unidas una intervención, una ayuda, y la crisis se ha ido agudizando. La situación es más que precaria, y todo el mundo reconoce de que es así, y que qué pena, y que debe tener mejor destino, mejor suerte, pero hasta ahora, Ramón, a pesar de que se ha llegado al Consejo de Seguridad, que en definitiva es que tiene la última palabra, en acción no ha habido acción. Ha habido más bien como una expresión de voluntad. Se han anunciado 3 cheles de fondo de $13 millones, 31 millones de dólares para ayuda a la policía de Canadá, desde Canadá, pero no sabemos cuándo que se va a materializar eso, y además eso no va sería quizá un inicio, pero no va a servir de nada, se requiere mucho más que eso. Se habla de la posibilidad de la presencia otra vez de los cascos azules en Haití, y entonces ahí de una vez le sacan que por ello el cólera, que por ello muchísimas cosas. Entonces, ¿qué te digo? Violaciones a los derechos humanos, y algunas diabluras que se cometieron, pero la situación es peligrosa. Esa tropa inevitablemente no es a repartir flores. Esa tropa no va a tener que, junto a la policía, enfrentar a los bandoleros. Porque a esos bandoleros o se trancan como hizo Bukele con las bandas o se matan. Lo ideal es que los maten. Dios me perdone, ay, yo católico hablando de matar. Pero son unos bandidos, son unos asesinos, pero es que son unos ladrones. Es que son muchos. Sí. Pero lo extraordinario de ese país es que ricos financian las bandas. Bueno, hay uno que es empresario aquí, que tiene inversiones aquí, y que eran 40 que en Canadá y Estados Unidos lo sancionaron, pero ese aquí aquí fue 39 y dejaron a esa fuera. ¿Usted se imagina qué país es ese? Que un empresario paga las bandas.
Porque supone que un empresario debe tratar de que haya paz en su país, pero ese país tiene tan mala suerte que no tiene una clase empresarial que le interese el país. Y en la propia ONU y en el propio Consejo de Seguridad tampoco tiene suerte Haití. Porque se sabe que ese es el máximo organismo que puede decidir. Sin embargo, tanto Rusia como China, dos potentosos, ¿verdad?, quien tienen poder de veto en ese Consejo de Seguridad, se han mostrado reacios a la idea de enviar una fuerza para apoyar a las autoridades haitianas. Que esa es otra. Si eso se somete a votación y China o Rusia dicen que no, ellos y los Estados Unidos tienen poder de veto. Aunque hay una mayoría, claro, pero yo claro, Rusia y China. Esto es un tema geopolítico. A China y a Rusia le conviene que en el patio de atrás de los Estados Unidos haya ese problema. Claro, a ellos les conviene. Geopolíticamente le conviene porque eso tarde o temprano va a explotar. No hay que distraer atención del gobierno de que tenga que dedicarle tiempo, esfuerzo, estrategia a esa situación, mientras esos países pueden ir avanzando en sus planes, cualquiera que tengan. Lógico, y sabemos cuáles son. Porque China y Rusia están unidos. China por lo bajo y Rusia sabemos que está enfrentando, porque no es Ucrania la que está peleando contra Rusia. Es Occidente, es Estados Unidos y Europa y la Unión Europea los que están luchando contra Rusia. Pero en fin, esto uno, por más vuelta que uno le da, uno no le ve una salida. Entre tanto, la salida es que los haitianos sigan entrando. Usted ve hoy, la prensa le dice que deportaron 5.700, pero ¿cuánto entraron? ¿Cuánto están entrando? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Cuando ya estamos hablando de que los partos son 34%, ¿cuánto significa para la salud pública los haitianos? Eso sí es sostenible, ¿verdad? Eso sí es sostenible. Lo que no es sostenible son los medicamentos de alto costo. Pero ¿cuánto nos cuesta en educación? ¿Cuánto nos cuesta en el sector laboral ellos desplazando a los dominicanos? Además, ¿cuánto nos cuesta en el daño al medio ambiente? El daño al medio ambiente, porque además de eso... ¿Cuánto nos cuesta, Ramón, en la transformación, si tú se quiere, la influencia cultural que Claro. tienen otros nacionales en lo que es la República Dominicana? Su idiosincrasia, su cultura, sus valores, su soberanía, cómo quedamos ante el mundo y ante nosotros mismos, y respetar las leyes que obviamente no se están respetando. Cuando en un país tú tienes una minoría que se convierte en mayoría, tú tienes problemas sociales. Por ejemplo, los conflictos que vivió Francia en días pasados porque mataron a un muchacho argelino, no fueron los franceses que se tiraron a la calle, fueron musulmanes, porque hay comunidades que se integran. Por ejemplo, el dominicano se integra a donde va a vivir. Y se integra tanto que ya nosotros tenemos alcaldes y tenemos representantes en los Estados Unidos porque el dominicano se integra. Ahora, el haitiano no se integra. El haitiano sigue siendo haitiano con sus costumbres, con su idioma, con su idiosincrasia, que es totalmente diferente a la nuestra. Es una etnia diferente y no es un tema de racismo. Es un tema de sencillamente que somos diferentes y tarde o temprano eso va a provocar una explosión social. Bueno, yo me conformo con que aquí se aplique la ley y a los haitianos que están en el país, ya sea por trabajo o ya sea que tengan su documentación legal, se les respeten sus derechos. También en las deportaciones, las repatriaciones, que se les respeten sus derechos humanos y fundamentales. Y que sí se aplique la ley de no permitir más ilegales. No, y tú tienes una cuota. Se sabe ya que hay sectores que sin la mano de obra haitiana, lamentablemente, porque no es que el dominicano no quiere trabajar. Te dicen en la construcción, los dominicanos no quieren trabajar en construcción. Lógico, porque se ha deprimido el salario en ese sector y es mejor tú tener haitianos en la construcción que tú no tienes que inscribirlo en la seguridad social. Pero ellos exigen también. Pero como quiera, y no tienes que liquidarlo, y no tienes... Tú tienes una serie... Ramón, ese argumento a mí no me gusta. Porque, ¿y entonces? Es decir, porque no hayan trabajadores para la caña dominicano o para la construcción dominicano o para la agricultura dominicano, entonces tenemos que permitir una ilegalidad que va en contra de nuestras leyes y en contra de los enunciados y las prédicas de nuestro presidente de la República y de nuestros más altos funcionarios. Recuerda que... Entonces, eso a mí no me hace sentido. Recuerda que Interior y Policía
dio un plazo de 3 meses para que fueran legalizables. Ahora, si usted lo saca de la construcción, sencillamente va a aumentar los salarios y los dominicanos van a trabajar. Porque hubo una época, cuando yo era ingeniero hace 20 años, los haitianos nada más eran peones, pero los albañiles, los electricistas, los que ponen azulejos, eran dominicanos. Ahora, en la medida que los salarios no aumentaron a la velocidad que tenían que aumentar, entonces esa mano de obra viene y te trabaja por lo que sea. Mira, Ramón, hace años yo hice un reportaje sobre Haití y su situación, y uno de mis entrevistados fue Casals Victoria, ¿tú te acuerdas? Sí. Que hablaba mucho de ese tema haitiano, y en ese momento, y yo estoy hablando de más de 10 años atrás, o 15 años quizás atrás, él decía que era preferible que hubiera una depresión, aunque sea momentánea, de esos sectores que dependían de la mano de obra haitiana, porque lo que vendría sería peor. Y lo estamos viendo. Estamos viendo. Estamos teniendo una invasión pacífica hasta ahora, en cierta forma, porque cada vez más son los haitianos que cometen actos delictivos. Antes no era así, pero mientras la presencia aumenta, ellos se empoderan más como grupo. Obviamente que participarán en todo, incluyendo en actos que riñen con la ley. Entonces, no sé, el gobierno tendrá que endurecer. Tú tienes una desgracia, Jacqueline, que el mercado laboral ya no da. Es decir, la construcción, y entonces ya usted ve que ellos todos los fruteros son haitianos. Usted ve niños haitianos limpiando vidrios en las esquinas. ¿Qué va a hacer ese niño mañana? Un delincuente. Porque ese niño no está estudiando y no está trabajando. ¿Qué camino le queda? Ese delincuente. Buscársela, tal vez no necesariamente todos los que están en la calle son delincuentes. A algunos les falta ese acompañamiento familiar, o le falta un acompañamiento de parte gubernamental. Pero eso no lo hay ni lo va a haber, Jacqueline. Pero no todos son... Ese muchacho no va a llegar adulto limpiando vidrio. Algo él va a hacer para sobrevivir. Y especialmente si no encuentra, ya el mercado, vamos a llamarlo formal, no da abasto. Por ejemplo, ahora en este momento que la construcción se ha deprimido, hay muchísimos haitianos desempleados. ¿Qué están haciendo? Bueno, vendiendo cosas en las esquinas, vendiendo fruta, vendiendo de todo. Usted tiene ya haitianas pidiendo muchas dinero. Domésticas, mucha gente tiene haitianos en sus hogares como domésticas, y están también en seguridad, como guardianes, como le decimos aquí, guachimanes. Bueno. No, y en los proyectos turísticos son los que cortan la grama, son los que limpian la piscina, son los que... En fin, pero eso tarde o temprano va a provocar una explosión social. La Cámara de Diputados va a conocer el próximo martes el informe de la comisión para definir si lleva o no a juicio político al Pleno de la Cámara de Cuentas. Hay un tema de votos, porque se requiere las 2/3 partes de los votos para que eso pase entonces al Senado, que es quien está llamado a hacer el juicio político. Se tira el numerito y se dice, bueno, que de 190 diputados se necesitan 122 y el PRM solamente tiene 98. Pero hay una cuestión que es el quórum. Si el quórum baja, porque no es verdad que siempre van a estar los 190 diputados, si el quórum baja, entonces se requieren menos diputados. Yo estoy convencido que eso va a pasar, que ese juicio va para el Senado y que van a ser destituidos los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahora, Ramón, yo no entiendo a la oposición. Bueno, ¿cómo que yo no entiendo? Yo sí entiendo. Son políticos. Y aquí se retratan con sus actuaciones. ¿Quién comenzó? ¿Qué partido fue que denunció que había irregularidades en la Cámara de Cuentas? Si la memoria no me falla, fue el partido Fuerza del Pueblo, a través de su senador Dionis Sánchez y a través del senador Iván Lorenzo, que dijeron por separado que habían irregularidades en la Cámara de Cuentas, que miembros de esa institución se habían reunido con los presidentes de la Cámara, de la alta y la baja. Las tres damas del Pleno se reunieron con Pacheco y con Estrella. Exacto. Ellos negaron que fue hablar de conflicto y se quedaron callados mucho tiempo. Es cierto que Iván Lorenzo y que nuestro amigo Dionis Sánchez revelaron qué fue lo que pasó. Porque todo comenzó
con un tema de acoso sexual. Pero ellos hablaron de irregularidades. Yo busqué, hice la tarea esta mañana y busqué las declaraciones de dos personas que yo le tengo cierta cariño porque vienen mucho al programa. Y el tema que ellos fueron los que hicieron esa denuncia y que decían como que los mismos funcionarios, los mismos miembros de la Cámara de Cuentas se reunían con funcionarios del gobierno. Y una serie de denuncias de que llamaba la atención de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, yo no comprendo cómo es que ahora, después que ha ocurrido esto, que se hacen más denuncias, que se hace una comisión, justamente motivado por todo lo que se publicó y que ellos mismos hicieron que se difundiera, esos dos partidos, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo. Entonces viene la comisión. Dice que hay varias irregularidades y que procede un juicio político y la sustitución de sus miembros. Porque lo que pareciera que quería estratégicamente esos partidos políticos de oposición era que se cambiara la Junta, la Cámara de Cuentas, algunos miembros. Entonces, los políticos deben ser coherentes. Pero en todo Ramón, esto, Jacqueline, hay razones políticas. ¿Por qué el PRM quiere juicio? ¿Y por qué antes la Fuerza del Pueblo y el PLD quería el PRM quiere sustituirlo a todos y como ellos tienen mayoría, le va a ser más fácil. Ahora tienen un año, Ramón, es por un año que lo van a sustituir. Porque sí, teóricamente. No, según la ley, me decía un amigo entendido en la materia ¿Qué completar ayer, el periodo? Que es completar el periodo. Entonces, no sé si encontraron elementos. Lo que pasa ahí que han salido demasiadas cosas y reveladas por los propios miembros de la Cámara de Cuentas, que ameritan que, caramba, lamentablemente... Va a ser interesantísimo porque inclusive eso va a ser televisado. Y vamos a ver entonces realmente qué ha pasado ahí. Yo te voy a decir, tal vez no llegue a eso, porque algunos juristas dicen que no procede. Hoy la prensa reseña que algunos reputados juristas dicen que no procede ese juicio político a la Cámara de Cuentas con sus argumentos legales. Lo cierto es que algunos recomiendan también que renuncien antes de llegar a un juicio político. Los que manejan la ley son los legisladores. Si los legisladores deciden hacer juicio político, no vale declaración de cualquier abogado, por más constitucionalista que sea. Mira, por otro lado, señores, este país está sufriendo una pela de apagones y un tema de falta de agua. Hay barrios que hace 2 semanas que no les llega el agua. 2. Y 3 semanas que no les llega el agua. Meses, Ramón. Hay sectores que hace 4 meses no les llega el agua. Mira, yo lo viví ayer en mi hogar, que yo tuve 6 horas sin energía. Y cuando yo llamaba, lo que me decían era una contestadora que hay problemas en las redes. Mentira. Están administrando. Pero en mi casa, por Bellavista, hace 1 semana que no entra agua. Parece que el encargado de abrir la llave se olvidó. Y lógicamente el que vive en una casa individual con una cisterna pequeña, ya hace 3 días que en mi casa es con jarrito que yo me estoy bañando. Entonces, tú dices, esa es una zona donde pagamos el agua, pagamos la luz cara, porque a mí la luz me sube todos los meses. Y vivimos 2 personas y no estamos el fin de semana ahí. Óyeme, y mi factura es de 20,000 pesos. Pero tengo que tener una planta ahí llena de combustible. Y ahora voy a tener que pedir un camión de agua hoy porque ya no aguantamos. No aguantamos. Y si eso es Bellavista, Ramón, imagínate tú los 3 Brazos, Sabana Perdida y otros barrios carenciados que no tienen, que tú lo puedes decir por la televisión, pero que ellos tienen que valerse de hacer marcha. No tienen que hacer protestas. Tienen que hacer protestas para reclamar que el agua les llegue. Porque hay sectores que tienen es verdad que hay sequía. 4 meses. Pero óyeme, en gobiernos anteriores, cuando había sequía, la CAS enviaba camiones de agua. Porque un camión de agua te cuesta 2,000 pesos. Enviaban camiones de agua a los barrios y le llevaban el líquido a la gente, y la gente con su cubeta, pero ya ahora no. Finalmente, señores, yo quiero compartir unos datos, porque lo tratamos en la entrevista ayer con Iván García, el tema de que los precios no han bajado, sino que los precios han subido. En mi artículo de hoy, que se titula Inflación baja, pero los precios siguen por las nubes, es verdad que la inflación es 4. El Banco Central logró su meta. Pero fíjense lo que ha ocurrido con una serie de alimentos, por ejemplo. Los alimentos y bebidas alcohólicas, entre junio de este año y el del año pasado, aumentaron 5.4. La harina de trigo, 13%. Los espaguetis, 9%.
la carne de cerdo 7%, la leche en polvo 9%, el plátano aumentó 20%, la naranja 25%, la yuca 31%, y me detengo ahí. Es decir, los precios no se han detenido. La inflación bajó, pero los precios siguen, y por eso es que la gente se queja porque no le alcanza el dinero. La canasta del primer quintil está en 26,000 pesos y el mayor salario, el de las grandes empresas, es 24,000 pesos. Así es, Ramón. Mira, un distinguido televidente, que me voy a reservar el nombre, pero yo te lo voy a enseñar a ti. No es ese. Dice, en la ausencia de una ley no puede impedir el ejercicio de una prerrogativa constitucional. Los reglamentos de las cámaras son materialmente normas dictadas en ejecución directa de la Constitución y regulan esos asuntos como los mecanismos de control de cada cámara. En verdad, esa presión de una ley de control legislativo es innecesaria, está en la Constitución. Así que ya lo saben, interpreten ahí. No, que sencillamente ellos pueden hacer juicio político. Señores, no se pierdan la entrevista con Farideh Raful, senadora por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y aparentemente ya próxima candidata.